Soy un omega de baja calidad. Con intenciones poco nobles desde pequeño. Crecí en la miseria y terminé engañando a un joven alfa de familia rica. Después de conseguir el dinero, desaparecí rápido. Pero para mi sorpresa, volví al barrio bajo cargando con un bebé. Cuando me encontró, el alfa me miró fríamente y dijo: el niño es mío. Cuando lo tengas, puedes largarte. No. El aliento caliente de Frank casi me devoraba. Me tenía acorralado contra la puerta de cristal, con mis manos apoyadas sobre ella, haciendo que crujiera con cada movimiento. Lágrimas se escapaban del rabillo de mis ojos. Y él las lamía. ¡Qué obediente eres, hermanito! Me estremecí al escuchar su risa. Sus colmillos presionaban justo sobre mi glándula, activando todos mis nervios. Su feromona casi me ahogaba. Me levantó del suelo, empapado por completo. Y justo cuando sentí que me faltaba el aire, desperté de golpe. Me incorporé sujetándome el vientre y me sequé el sudor caliente de la frente. Otra vez ese sueño. ¡Qué fastidio! Me cambié de pantalones y llevé los mojados al baño para lavarlos. Mi apartamento es pequeño. De una habitación, sala y baño. No supera los 30 metros cuadrados. Es chico, pero suficiente para vivir solo. El barrio bajo no tiene buenas condiciones. Las casas son viejas. Y comparado con la zona alta, esto bien podría llamarse un gueto. La seguridad también es terrible. Incluso de noche se escuchan gritos y peleas desde la calle. Llevaba mucho sin regresar. Aunque soy omega, antes podía moverme por aquí sin problemas. Pero ahora es distinto. Todo está peor. Y mi situación actual no ayuda. Ni siquiera una camiseta ancha puede ocultar el bulto que se asoma. Me senté al borde de la cama. Fastidiado. Ya llevo 4 o 5 meses de vuelta. No he querido pensar en Frank. Pero en las noches silenciosas, siempre vuelvo a recordar cómo eran las cosas entre nosotros. En ese entonces, él me hacía llorar con facilidad. Y ahora, cuando lo pienso, parece que no fue suficiente. Joder. Me estoy volviendo loco. Extraño su feromona, su voz suave y susurros seductores, su forma salvaje y ruda de dominarme. Todo de él. Y cuanto más lo pienso, más me molesta. A veces hasta me dan ganas de llorar. Y eso ya no es normal. Al día siguiente por la mañana, me puse un abrigo holgado y fui al consultorio que hay en nuestra comunidad. El médico del centro es un alfa atractivo. Al verme llegar, dejó lo que hacía y me llevó a la sala de descanso. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Me costaba un poco explicarlo. Doctor Henry, últimamente he estado con los ánimos muy inestables. No creo que sea porque extraño de verdad a Frank, ni que lo ame con locura. Pero en ciertos momentos me dan unas ganas tremendas de llorar. Me siento fatal. Y a veces hasta me arrepiento de no haber hablado claro con él desde el principio. Él notó mi incomodidad. Puso las manos en mis hombros con firmeza pero de forma amable. Tranquilo. Sentémonos a hablar. Una vez sentado, me sirvió un vaso de agua caliente. ¿Qué tipo de inestabilidad has sentido? Sostuve el vaso entre mis manos y traté de decirlo con sutileza. Me vienen pensamientos sobre el alfa con el que estuve. Él miró mi vientre. ¿El padre del bebé? Me quedé en silencio un segundo. Y luego asentí. La voz del doctor Henry sonaba firme. No te preocupes. Es una reacción común cuando un omega embarazado carece de la presencia de una feromona alfa estable. Antes era un problema serio. Pero ahora hay formas de manejarlo,
Se pueden usar extractos de feromona para suprimir el deseo y estabilizar el ánimo. Oh. Hizo una pausa. También puedes recurrir a un alfa de confianza que te ayude a calmar esa ansiedad. Nada profundo. Solo para equilibrarte un poco. Si no te molesta, yo podría ayudarte. Porque si no se controla bien la dosis, podría causar una reacción alérgica. Eso pasa cuando el cuerpo del omega rechaza las feromonas residuales de otro alfa que lo haya marcado antes. No sabía si sentirme aliviado o preocupado. Si lo aguanto por mi cuenta, ¿le haría daño al bebé? El doctor Henry fue honesto. Mientras tu nutrición esté bien, en general no hay riesgo para el bebé. El problema es que tú podrías pasarlo muy mal. Te sentirías constantemente agotado. E incluso tu salud podría deteriorarse. Aunque es algo estadístico, no deberías tomarlo a la ligera. Suspiró. Por eso te aconsejé en su momento que no siguieras adelante. Por todas esas razones. Pero tú. Volvió a quedarse en silencio. Pero yo ya había tomado una decisión. 2. Crecí en el orfanato del Distrito Bajo. A finales del año pasado, un grupo de vagabundos organizados irrumpió para robar. Mucha gente salió herida. Entre ellos mi hermano menor, con quien solía buscarme la vida, y una omega cuya glándula fue dañada. Ellos dos fueron los más graves. Las organizaciones benéficas del Distrito Bajo son una fachada. Dieron algo de dinero. Pero no fue suficiente para la operación. Y mucho menos para los cuidados posteriores. Así que puse el ojo en el hijo de un pez gordo que solía venir a hacer caridad por aquí. Pero fue solo al involucrarme con Frank que descubrí que ese pez gordo era apenas un empleado de su familia. De hecho, Frank tenía un estatus mucho más alto. Al principio, solo buscaba algo de dinero. No tenía intenciones de enamorarme. Pero resultó ser mucho más inocente de lo que imaginaba. Hasta el simple hecho de tomarme la mano lo hacía sonrojarse. Pensar en eso me hizo sentir un nudo en la garganta. Me apuré a recomponerme y sonreí con torpeza. Va. El bebé me salió gratis. Doctor Henry. Usted no lo sabe. Pero mi alfa es el más guapo que he visto en mi vida. Al decirlo, me di cuenta de que él también era un alfa. Así que añadí deprisa. Bueno. Tú eres el segundo más guapo. Parecía más una excusa que un cumplido. Así que solté una risa nerviosa. El doctor Henry también rió. Tranquilo. Mi feromona solo servirá para calmarte un poco. No será mucha. No es necesario morder tu glándula ni tener contacto íntimo. Henry siempre ha sido profesional y respetuoso. Ya que lo dijo así, no quise hacerme el difícil. Asentí con la cabeza. Pero con apenas un poco de feromona liberada. Mi cuerpo reaccionó mal. Me puse pálido al instante. Y él frunció el ceño. Si no hay más remedio. No recomiendo recurrir a medicamentos, dijo. Ese tipo de fármacos dañan gravemente las glándulas de los omega. Si es posible, continuó. Lo mejor sería tener la feromona de tu alfa. Solía venir aquí a curarme las heridas cada vez que me metía en peleas. Con el tiempo, me hice cercano al doctor Henry. Estuve desaparecido casi un año. No sabían qué había estado haciendo. Ni con quién me había metido. Solo sabían que enviaba dinero a tiempo. Mucho menos sabían cómo era mi alfa. Conseguir su feromona, eso sí que sería difícil. Además, me fui de una forma muy poco digna. ¿Cómo iba a tener cara para presentarme ante él? Imposible. Tendré que aguantar. Comer mejor. Cuidarme. Siempre he sido alguien que se preocupa por su cuerpo. Salí del consultorio con las manos en los bolsillos. Camino al lugar de Gary para comer algo. Le habían cortado un tendón.
por poco no lo recupera. Y aunque lograron volver a unirlo, probablemente no podrá volver a dibujar. Fuimos a un hospital grande en la zona alta. Nos dijeron que, si quería volver a hacerlo, tendría que someterse a otra operación. Pero no tenía muchas probabilidades de éxito y, además, era cara. Aunque ya le había transferido algo de dinero, Gary no quería aceptarlo. Solo lo hizo cuando insistí en serio. Él y mi hermana menor tuvieron su primera cirugía gracias a que convencí al director del orfanato de que pagara por ellos. ¿Cómo conseguí ese dinero? Nadie se atreve a preguntar. Él siempre piensa que me sacrifiqué mucho por ellos. Pero en realidad no. Fue Frank quien pagó. Y además, me entregó su cuerpo. Aunque Frank era brutal en la cama. 3. No había caminado mucho después de salir del consultorio cuando recibí su llamada. Hermano. Ya empecé a cocinar. ¿Cuándo llegas? Respondí con voz perezosa. ¿A qué tanta prisa? Gary es mi hermano del alma. En el distrito bajo, nos apoyamos mutuamente. Como si fuéramos familia. Jeje. Es que te estoy esperando. Ya voy. Pero justo cuando dije eso, me detuve en seco y clavé la mirada al otro lado de la calle. El distrito bajo es un caos. Hay muchos vagabundos que se dedican a seguir gente. Y aunque no soy de los que se dejan molestar fácilmente, esa vez sentí una mirada afilada como una aguja clavándose en mi espalda. Una señal de peligro que me hizo estar alerta. Pero al mirar bien, los peatones caminaban deprisa. Y no había nadie sospechoso. Aceleré el paso para salir de esa calle. Detrás de mí, los pasos sonaban intermitentes. El corazón me dio un vuelco. Apreté con fuerza el cuchillo plegable que llevaba en el bolsillo. Me metí rápido por otro callejón. Y cuando el tipo entró, giré en seco y lancé un tajo. Pero claramente estaba preparado. En un par de movimientos, me desarmó. Aunque tampoco salió ileso, le metí una patada. Retrocedió un paso. No se acercó más. En lugar de eso, inclinó la cabeza con respeto, hacia alguien detrás de mí. Señorito. Mi pupila se contrajo. Me di la vuelta. En el distrito bajo oscurece rápido. Ya empezaba a caer la noche. Vi a un hombre increíblemente guapo caminar desde la otra esquina. Era alto. Vestía un traje a medida caro y elegante. Y encima llevaba un abrigo ligero que le daba un aire de distinción. Era como si no perteneciera a este mundo. Su porte imponente. Las cejas marcadas. La mirada profunda y fría, cuando me miró. No vi ni una pizca de emoción. Solo indiferencia. Era un rostro que me resultaba muy familiar. Pero ya no quedaba nada de la ternura de antes. Con su presencia, hasta el sucio callejón pareció iluminarse un poco. Sentí que me faltaba el aire. Con la voz ronca, murmuré. Fran. Él clavó sus ojos helados en mi vientre. No cambió su expresión. Ni siquiera al verme. Como si yo no significara nada. Solo una mirada distante. En cambio yo me puse rojo. Sin saber si era por la emoción o por el pánico. 4. ¿Cómo puede estar aquí? Instintivamente, inhalé con fuerza sobre mi vientre y di un paso atrás. Al verlo acercarse paso a paso, se me erizó la piel y salí corriendo. Maldita sea. Si me atrapan, ni sé cómo acabaré. Un escalofrío me recorrió la nuca, esa no era la imagen que había imaginado para un reencuentro con Frank. De repente, varios hombres grandes bloquearon mi camino y, cuando me giré, Frank ya estaba a pocos pasos. Con sus zapatos de piel resonando. Agarró mis dos brazos con fuerza y,
Con voz fría. Dijo. ¿A dónde crees que vas? ¿Edward? Su mirada era helada. Como si la furia descomunal se hubiera extinguido y solo quedara un odio indiferente y un desprecio brutal. Me levantó casi del suelo, me apretó los brazos hasta que dolían y yo palidecí sin decir palabra. Frank olió las feromonas extrañas en mí y su voz se volvió cortante. ¿Qué suelto estás? No. Te fuiste de mí y ni un día aguantaste sin buscar otro. Me quedé en shock. Sin saber que llevaba la feromona del Dr. Henry. Y contesté sin pensar. No es cierto. No. Se burló Frank sin añadir nada más. Me arrastró hacia mi casa. Se me puso la piel de gallina, sabía dónde vivía y seguro que tampoco ignoraba lo del embarazo. Mi mente estaba un caos. Al llegar a la puerta, con el corazón latiendo a 1000, casi me caigo temblando. Pero él me sostuvo en brazos. Sacó las llaves de mi bolsillo para abrir, varios guardaespaldas esperaban en la entrada. En cuanto cerró la puerta, me envolvió una ola densa de feromonas alfa. Con la boca seca, intenté hablar. Frank, déjame explicarte. Pero él no quiso escuchar y me tapó la boca, acariciándome con desprecio. ¡Qué facilona estás! ¿No puedes vivir sin hombre? Sabía que lo decía para provocarme. Pero no pude evitar fruncir el ceño con dolor. Y se me humedecieron los ojos. Antes nunca me hablaba así. Ni siquiera cuando nos conocimos en el bar y yo solo era un camarero, siempre fue educado y caballeroso. Negué con la cabeza. No. No es así. Aunque estaba herido. No pude evitar pegarme más a él. Su feromona olía tan bien. Era tan reconfortante. ¿Cómo me encontraste? ¿Frank? Él no respondió ni preguntó por qué alguien desaparecido aparecía en el distrito bajo. Solo bajó la mirada, observando mis movimientos inseguros sobre su cuerpo. Frank. Había pasado mucho tiempo sin oler su feromona. De repente. Fue un alivio embriagador que casi me nubló la razón. La feromona alfa siempre había sido abrumadora, yo, siendo un omega de nivel bajo, solo necesitaba un poco para rendirme por completo. Antes, él ni siquiera se molestaba en usar su feromona para dominarme. Pero ahora era casi asfixiante. Jadeando, dije. Demasiado. Frank me agarró con una mano y miró mi destartalada casita. ¿Vives en un lugar así después de irte de mí? Caminé tambaleándome tras él y, de repente, me arrodillé. Él fue rápido y me levantó en brazos. Abracé su cuello, con mirada ausente, y le besé la comisura del ojo. ¿De qué hablas? No entiendo. Frank respiró hondo y pateó la puerta del dormitorio, la puerta crujió al abrirse. No fue nada amable. Mi feromona lo provocaba y él era rudo. Ignorando completamente mis sentimientos. Con la mirada ardiente clavada en mí. Edward. Te lo digo. Mereces una buena paliza. Luché un poco. Las lágrimas rodaron. Mi frente pegada a mis mejillas enrojecidas. No seas así. Con las manos protegí mi vientre. Frank soltó mis piernas y apartó mis manos. ¿Qué quieres esconder? ¿Qué vergüenza tienes? Me miró con odio y deseo a la vez. Imposible decir cuál predominaba en sus ojos rojos. La feromona alfa impregnaba cada rincón de la habitación. 5. A la mañana siguiente. El asistente ya había dejado la ropa limpia. La nutrición intravenosa y el inhibidor alfa en un pequeño refrigerador. En la mesa, había un desayuno caliente. Frank era alto y poderoso, lo que hacía que el pequeño apartamento pareciera aún más diminuto. Acababa de sentarse en el sofá cuando éste se hundió bajo su peso, asustándolo. ¿Un sofá con resortes malos? Él
Un gran señor. Nunca había estado en un lugar tan destartalado ni se había quedado en una casa así. Eso lo puso aún más de mal humor. Cuanto más pensaba, más enojado se ponía y más serio se veía. Anoche. Yo, el Omega, había estado sosteniendo mi vientre, llorando como un desgraciado. Eso despertó en él un deseo cruel, con tono severo me dijo. ¿Por qué lloras? Qué delicado. Frank quería decir más cosas desagradables. Hacer más excesos y descargar toda su rabia. Mi engaño, desaparición y abandono no tenían perdón. Frank seguía odiándome. Pero no era un alfa alocado, tampoco se atrevía a perder el control. Entre tanta confusión, había algo más en su ánimo. Solo un roce leve. Estaba de pie junto a la ventana rota. Acababa de encender un cigarro. Cuando la puerta del dormitorio chirrió. Apagó el cigarro de inmediato y gritó con dureza. ¿Qué haces saliendo? Mi rostro estaba rojo. ¿Las piernas flojas? Y respondí bajito. Tengo hambre. Frank apretó la mandíbula y dijo impaciente. Hay desayuno en la mesa. Al verme quieto, se burló. ¿Qué? ¿Esperas que te mime y te alimente como antes? Le sonreí para caerle bien. No. Solo quiero desayunar contigo. Frank aplastó el cigarrillo entre los dedos. Ya no me funciona tu juego. Edward. Te lo digo claro, esta vez vine por el bebé. No por ti. Desde que te fuiste. Se acabó todo entre nosotros. Se me llenaron los ojos de lágrimas y la respiración se me aceleró. Estaba triste. Pero aún sonreía. Ya sé. Entonces comamos juntos y no pensaré que sigues queriéndome. No respondió y se dio la vuelta para irse. Me apresuré a detenerlo tirando de su brazo. Espera. Él me miró con frialdad. Como preguntando qué intento estaba haciendo. Miré su pecho marcado con rasguños y dije. Ponte la ropa antes de salir. Aún llevaba una bata de seda suave, un gran señor así. ¿Qué más traería? Solo que la cinturilla estaba floja y su pecho firme y musculoso asomaba. Y sus largas piernas se dejaban ver. Si salía así, seguro más de un Omega lo iba a mirar. Con un gesto de frustración, abrió y cerró la puerta con un portazo. Los guardaespaldas y el asistente se sobresaltaron al ver salir de repente al señorito. 6. Me senté frente a la mesa. Sin tocar los cubiertos. Sin saber por qué. Con una emoción muy fuerte, las lágrimas cayeron sobre la mesa y rápidamente alcé la mano para secarlas. Maldita sea. No entiendo por qué lloro. ¡Qué vergüenza! La gente del Distrito Bajo necesita muchos trámites para vivir en el Distrito Alto, si no encuentran trabajo. No pueden quedarse mucho tiempo. En ese momento, yo trabajaba como camarero temporal en un bar, era el cumpleaños de un amigo de Frank y vinieron a beber. Yo era uno de los meseros del reservado porque, por mi apariencia y confiabilidad, el gerente me eligió. Pensaba que esos hijos de familia adinerada eran unos descontrolados. Y decidí acercarme a Frank. Pero resultó que ellos solo hablaban de ideales. Poesía. Sueños lejanos. Acciones bursátiles. Robots mecánicos. Temas muy sofisticados que no entendía. Con cuidado miré al alfa más guapo, ya lo había visto en actividades de la Casa de Beneficencia del Distrito Bajo y otras organizaciones caritativas. En esas actividades, el director me llamaba para ayudar. Aunque no tenía mucha educación, era considerado una persona culta del Distrito Bajo. El joven heredero siempre estuvo muy protegido. Ni el director vio su rostro verdadero. Justo cuando llevaba cosas al salón VIP, vi a Frank por una rendija de la puerta abierta. El alfa vestía un elegante traje de etiqueta negro. Piel blanca como la nieve. Y una belleza impresionante,
Cada movimiento suyo irradiaba nobleza. Parecía que tenía un filtro especial. Entendí en ese momento el significado de hacer resplandecer un lugar humilde. ¡Qué hermoso! ¿Quién? Levantó la vista y nos cruzamos las miradas. Él se sorprendió y yo sentí un salto en el corazón. Rápidamente abracé la caja y me fui. Al irme, escuché a un guardaespaldas acercarse rápido. ¿Qué pasa? ¿Señor? ¿Quién era? Un trabajador que mueve mercancía. No escuché lo que respondió. Llegué a la sala de máquinas valiosas, donde todo el equipo había sido donado por el joven heredero. Murmuré para mí mismo, qué bueno tener dinero. Al verlo otra vez y saber que me acerqué a propósito, me puse nervioso sin razón. Frank estaba sentado en el sofá, bajo las luces de neón parpadeantes, con una mirada suave y cálida como el jade. Después del asalto a la casa de beneficencia, las organizaciones del Distrito Bajo dejaron de ayudar, por eso pensé en el joven heredero. ¿Por qué buscaba a Frank? Porque parecía una persona limpia y amable. Pero claro, la gente buena suele ser aprovechada. Desde pequeño no fui una buena persona, engaños, mentiras y malas intenciones. Quería dinero, al principio solo pensaba en pedirle un préstamo. Pero como dice el dicho, nada es gratis en este mundo. Aunque él parecía fácil de tratar, era un gran heredero. Así que esa noche le serví vino con ganas, cuando no podía beber más. Yo lo terminaba. Los amigos de Frank se sorprendieron y querían echarme porque no me habían invitado. Frank sonrió. No importa. Es bastante adorable. Además, parece conocido. Luego miró hacia mí, que me inclinaba a servirle de vez en cuando. Y con educación y gentileza dijo: tengo buena tolerancia al alcohol. No necesitas ayudarme a beber. Pero tú estás sonrojado. Llevaba en el cuello una cinta de encaje negra de mala calidad para inhibir mis feromonas. Frank miró mi cuello y supo que era omega. No importa, dije tímido sonriendo. Se quedó en silencio 2 segundos y luego se acercó un poco. Puso la mano en el asiento junto a él y dijo: si no te importa, puedes sentarte aquí. Claro que no me importó y me senté al instante. Todos me miraban, pero no dijeron nada. Solo era diversión para Frank. Pero era algo extraño, quizás por la educación estricta que tenía Frank, que ya estaba por graduarse de la universidad y nunca había tenido un omega. Un alfa con las condiciones que él tenía no podía no tener pretendientes, menos aún Frank. Pero ahora, me permitía sentarme junto a él siendo alguien tan común. No podían evitar observarme. Por suerte, sus amigos eran gente de verdad, aunque me miraban. Fueron muy respetuosos y no me pusieron en aprietos. 7. Jugábamos y bebíamos, era un juego de azar. Esa noche, Frank no tuvo suerte y perdió varias veces. Antes que él tomara, yo agarraba el vaso y bebía de un trago, levantando la ceja y mirándolo con ojos brillantes para pedirle reconocimiento. Frank no pudo evitar reír. Soy bueno para la bebida. De verdad no necesito que me ayudes. Solo dije un «oh». Después bebió varias copas y, aunque no entendía su conversación, no eran temas secretos. Frank se levantó para ir al baño y yo lo seguí. Al llegar a la puerta del baño, el alfa me miró resignado. ¿Vienes conmigo? Me caí torpemente sobre él y él, instintivamente, me rodeó la cintura. Su cuerpo se tensó y un aroma de rosa de ébano flotaba en su nariz, envolviéndolo todo. Frank sintió más calor, sabía que debía soltarme, pero me apretaba más. De repente se tocó el cuello. Lo siento. Me llegó mi periodo de sensibilidad. Era por la influencia de mis feromonas omega. Pero Frank pensó que, si no fuera por ese periodo, no habría adelantado la sensibilidad, el problema era suyo.
Llamaré para que alguien te lleve a casa, dijo frunciendo el ceño. Ahora ve al baño y cierra la puerta con llave. Frank no estaba seguro si mis feromonas atraerían a personas malintencionadas. Su mirada se hizo más intensa. Así que lo abracé de la cintura y lo empujé hacia el cubículo del baño. Él se sorprendió un momento y, con voz ronca, preguntó: ¿Qué haces? Le levanté la cabeza. Con la cara caliente y roja. Quiero que me muerdas. Quité la cinta de encaje y expuse mi cuello frente a sus ojos. Marca temporal. La nuez de Adán de Frank se movió y su mirada profunda cayó sobre mi cuello blanco, bajó la cabeza y mordió sin dudar. Mis pupilas se contrajeron y sentí un fuego helado al mismo tiempo. Las feromonas se mezclaban y enredaban, la rosa de ébano se impregnaba de aroma a vino. Confuso. Pensé, no es extraño que diga que aguanta bien la bebida. Llamaron para que alguien me recogiera y él me llevó en brazos. Para Frank. Un omega con marca temporal no puede separarse del alfa porque es muy peligroso. Pero en el auto. Tomé su cuello y me moví despacio. Él estaba caliente e incómodo. Al final tomó su chaqueta y me la cubrió, diciendo suavemente: Lo siento. Te llevo al hospital. Apreté el cuello de su camisa desordenada. ¿Puedo ir a tu casa? Por si no me escuchaba bien. Besé su oído. ¿Puedo ir a tu casa? No hacía falta decir más. Al llegar a la casa de Frank en la ciudad, apenas entramos, sus feromonas se desbordaron sin control. Yo estaba borracho y me sentía rojo por sus feromonas, no pudo resistir y besó la comisura de mis labios y luego se desató la pasión. Pero cuando me tumbó en la cama, Frank se despertó de repente. Tomó la sábana y me la tapó. Parpadeé con ojos húmedos. ¿Qué pasa? Besó mis glándulas y dijo: Lo siento. Luego se levantó y se fue. Sentí que me aliviaba. Como si él se llevara todo el aire caliente. Temblé un poco. Miré a mi alrededor, todo estaba limpio y bonito. Era el joven heredero a quien había seducido con mis feromonas, pensando en su reacción. Sonreí con picardía. Muy divertido. 8. Estaba durmiendo bien en la noche cuando sentí que me lamían el cuello. Gruñí un poco y volví a caer en un sueño profundo. ¡Qué cómodo! Un aroma ligero a vino. Parecía sin mucho grado. Con un toque afrutado y floral. Al despertar al día siguiente, nos miramos fijamente en la cama. Lo siento. Quiero dinero. Hablamos al mismo tiempo, él se sorprendió. ¿Qué? Me sentí un poco avergonzado. Bueno. Si digo que me marcaste y quiero dinero, ¿pensarás que soy mala persona? Frank negó con la cabeza de inmediato. No. Anoche no pudo dormir. Vino en la noche, un alfa en periodo sensible y que marca a un omega siente posesión. Por eso al abrazarme pudo dormir bien. De repente soltó el brazo que tenía cruzado sobre mi cintura. Sin vergüenza dije: Sabes que un omega marcado depende mucho del alfa. Estos días tendré que aislarme. Y si tuviera dinero no tendría que ir a trabajar a esos lugares. Espero que me compenses por esas pérdidas. Por supuesto. Eres el primero que me marca. Soy limpio. Puedes confiar. Pedir dinero tan descaradamente me ponía nervioso. Temía que me golpeara y me echara. Pero Frank solo guardó silencio un momento y dijo: ¿Está bien? Te transfiero ahora mismo. No sé cuánto sería justo. ¿200.000 está bien? No es poco. Suficiente. No esperaba que fuera tan generoso. Saqué el código para pagar y añadí en el concepto, donación sin retorno. Él se sorprendió y no pudo evitar reír. ¿Me harás el favor de agregarme a tus amigos? No me atreví a mirarlo a los ojos. Claro. Ese día no quise que perdiera demasiado.
Así que antes de irme le dejé morder el cuello otra vez. Volví a mi cuarto de alquiler de 4 metros cuadrados en el sótano. Y solo pensaba en Frank. El joven heredero fue engañado y aún así me transfirió dinero con una sonrisa. Pensaba que si me golpeaba, ya no fingiría ser débil. No me equivoqué. Frank es noble y digno. Me acosté en mi cama estrecha. Transferí dinero al director del orfanato. Y tras dejar el teléfono, me giré. Me cubrí el rostro con la manta para ocultar la sonrisa. Después él siempre iba a ese bar. Reservaba un privado y me invitaba a acompañarlo. Tenía altos estándares para el alcohol. Elegía bebidas que me generaban comisión. Casi nunca las tocaba. Las guardaba para amigos que venían a recogerlas. A veces me compensaba por el tiempo que pasaba trabajando para él. Y aceptaba el pago con tranquilidad. Por la noche me acompañaba a casa, el autobús estaba lleno. Miré al Alfa elegante y quise protegerlo, separando a la gente que se acercaba. Pero él tomó mi cintura. Me acercó así y me dijo al oído: Edward, puedes abrazarme. Nunca había tomado autobús. Pero no era tonto, vio a alguien agarrado del pasamanos y usó su altura para crear un espacio para nosotros, protegiéndome delante suyo. Abracé su cintura, cuando el bus se movía. Él permanecía firme. Me sentía seguro. Oía su agradable aroma alfa. Y una felicidad que no era mía me aceleraba el corazón. Al llegar frente a mi edificio no lo invité a entrar. Cuando recién nos conocíamos, no dudaría en mostrarle mi hogar para que viera mi vida y así sacar algo de lástima. Pero esta vez que me acompañó hasta la puerta, sentí vergüenza. No quería mostrarle mi pobreza ni mi vulnerabilidad. Nos vemos mañana. Me iba a dar la vuelta cuando me llamó. Edward, ¿quieres ir a mi escuela? Abrí los ojos muy grandes y asentí emocionado. Claro. Bajo la luz del farol. Su mirada era suave y brillante. Mañana te recojo. 9. Su escuela era grande y hermosa. Ni el mejor edificio del distrito bajo era tan lujoso. Tenía mucha curiosidad, él naturalmente tomó mi mano y me llevó a su dormitorio. Aunque Frank no vivía mucho ahí. Ese día confirmamos nuestra relación, me confesó con rosas. En una ceremonia grande con varios amigos presentes. La felicidad me nubló la cabeza. Pensando que solo aceptaba estar con él por el dinero. Creía que así podría calmar el miedo y la inseguridad que sentía por la enorme diferencia social. En el momento que acepté, sentí ganas de llorar. Esa noche me marcó en la cama, mostrando el lado feroz y primitivo del alfa. Edward, estoy muy feliz. Al principio dolió, pero aguanté. Yo también. Sus ojos eran rojos intensos. Y con voz ronca dijo: Hermano, eres muy bueno. Solté un sollozo. Después de renunciar al bar, empecé a trabajar en una panadería cara. Transfería dinero regularmente al director y a Gary. No dije nada más. El día que Frank me confesó, sus amigos estaban felices. Pero nadie pensaba que duraríamos. Soy del distrito bajo, Frank no investigó sobre mí. Sus padres sí. En el auto. Cara. Elegante y distinguida. Al percibir las feromonas alfa en mí, frunció el ceño. Te acercas a mi hijo por dinero. Me puse nervioso, jugueteando con mis dedos y bajando la cabeza sin responder. Él está saliendo con un omega muy compatible. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿No te has dado cuenta? Frank ha llegado muy tarde a casa últimamente, dijo con indiferencia. No nos importa tanto la diferencia social. Pero ustedes están muy lejos. Ahora está emocionado contigo. Pero con el tiempo, las cosas pueden acabar mal. Y tú solo buscas interés.
Hizo una pausa y suavizó la voz. Hijo. Frank es amable pero no tonto. Soporta mentiras por amor. Pero cuando encuentre a su destino verdadero, esas mentiras serán un filo peligroso que lastimará a todos. De todo lo que dijo, solo entendí. ¿Destino verdadero? La madre de Frank miró por la ventana y suspiró. Más del 99% de compatibilidad de feromonas se atraen con solo mirarse. Vengo a decirte que sepas retirarte. No quiero que el padre de Frank se meta. Eres solo un niño. Pregunté aturdido. ¿Cómo me voy? No. Tía. Por favor, dame unos días más. Esos días le pedí mucho a Frank, cuando llegaba a casa. Me recostaba a olerlo. La primera pelea fue porque había feromonas de otro omega en él. Eso era inevitable, a veces. Al estar en lugares llenos de gente, también puedo tener otras feromonas en mí. Y Frank está en el centro del mundo social. Tiene demasiadas personas a su alrededor, no puedo ser yo solo. Volqué la comida que él había traído. Y con desesperación dije: terminemos. Frank estaba abrumado con problemas. Pero al llegar a casa sentía que todo valía la pena. Aunque su omega se enfadaba. Eso significaba que le importaba, la posesión le dominaba. En lugar de enfadarse, él estaba satisfecho. Me abrazó y dijo: lo siento. No hice bien las cosas. No terminemos. Cariño. Te amo. Lloré silencioso en su pecho. No digas lo siento. Fui yo el malo. Esa noche estuve muy insistente. Casi perdió el control y me marcó de por vida. Como si lo percibiera. Me advirtió mientras me seducía. No me dejes. Edward. Me volveré loco. Solo que al día siguiente hubo un accidente, un coche se salió del puente y cayó al mar. No supe mucho de eso porque la madre de Frank me obligó a regresar al distrito bajo. Pero fuera como fuera. Mi partida fue traición. Abandono. Y una despedida indigna. De verdad lo lamento, debería haber terminado bien. Ahora me odia. 10. No me atrevía a pensar demasiado en los momentos con Frank, cada vez que soñaba y despertaba. Sentía un vacío en el pecho. Por un instante me desconecté. Luego lentamente tomé los palillos para desayunar. Aunque me dolía por dentro. El cuerpo se sentía bien. El chico estaba inusualmente tranquilo hoy. Solo no sabía cuándo volvería Frank. Al mediodía. Alguien me llevó el almuerzo. James. ¿Dónde está Frank? El James que conozco respondió en voz baja. Está en el coche abajo. Me sorprendí. James continuó. El joven señor no puede quedarse aquí mucho tiempo, tiene trabajo que atender. Él está pensando si llevarte con él o no. No era que me obligara a ir ni me preguntaba. Solo estaba considerando si quería llevarme a la zona alta. Como si no fuera tan importante para él. Me dolió un poco y me encerré en la habitación. Por la tarde me dormí y Frank me levantó suavemente para bajar. Tenía los párpados pesados y olía su familiar aroma a vino frutal. Apenas abrí los ojos. ¿A dónde vamos? Frank estaba serio y no respondió. Tenía miedo de que me dejara. Pero también de ir con él y quedarme sin lugar donde estar. Apresuré las palabras. Cuando me fui, me llevé mucho de tu dinero. Tu familia no aprueba que estemos juntos. Frank. Soy un omega muy común. Crecí en un orfanato. Nunca estudié bien. Al principio. Te tenía celos. Al verlo por primera vez. Ese alfa hermoso. Con aire noble y lejano. Imposible de tocar. Pero inexplicablemente llamativo. Dije con dificultad. ¿Soy malo? Usé mis feromonas para tentarte.
Aunque me hubieras marcado para toda la vida. Solo lo habría visto como un buen trato. Soy un Omega tan malo. Frank se detuvo de repente en el angosto callejón. Solo estábamos él y yo. Me miró de reojo y siguió caminando. Su mandíbula tensa y definida. ¿Me dices esto para ablandarme? No sirve. Tienes que irte conmigo. Cuando nazca el niño, podrás largarte. Se me llenó la nariz de aire frío y, aunque me dolió, mi corazón se calentó. Él estaba hablando de corazón, aunque fingía lo contrario. Llegamos a la zona alta al caer la tarde. Como a las 6 o 7. Volamos en un avión privado. Así que fue rápido. Estaba agotado y dormí profundamente. Frank me llevó a la habitación. El nutricionista y el médico que nos acompañaban me revisaron rápido para asegurarse que todo estaba bien. Luego se fueron uno a uno. 11. Frank también estaba cansado, tomó un café y siguió trabajando en su estudio, atendiendo asuntos que había dejado pendientes. No contestó la llamada de su padre, pero sí respondió un mensaje a su madre. Desde entonces, su padre no volvió a llamar. Al salir del estudio, vi a un Omega con barriga redonda parado en la puerta, descalzo. Me asusté un poco. Justo cuando dudaba si tocar la puerta, Frank la abrió de repente. Con el ceño fruncido, me levantó en brazos y me llevó adentro con cara fría. ¿Por qué sin zapatos? ¿Quieres que me preocupe? Dijo enfadado. Edward. Ya no te amo. Solo me importa nuestro hijo. Le respondí rápido. Lo sé. Tranquilo. El niño está sano. Me hicieron chequeos. Frank se enfureció aún más y me dejó en la cama. Sí. Eres un Omega, pobre del distrito bajo. Aunque engañaste mis sentimientos, fue porque no te quedó otra. Aunque me ames, al final te irás. Cree lo que digan. Eres la más pobre y la más inocente. ¿Te basta? Se me humedecieron los ojos y me costó tragar. No me hables así. Edward. Nunca me amaste, dijo Frank con voz fría. Igual yo. Cuando nazca el niño, te daré mucho dinero para que te vayas a tu distrito bajo. A buscar a tu médico Henry. Sentí que mis ojos y nariz ardían, parpadeé y las lágrimas estuvieron a punto de caer. Bueno, bajé la cabeza. ¿Me darías un poco más de dinero? Quizá así me vuelva rico y pueda ser tu igual. Y entonces te buscaré yo. Frank quedó sin palabras. Suspiró y cerró la puerta sin mucho ruido. Me quedé sentado un rato incómodo hasta que la tía entró. ¿Amable? Preguntando dónde quería comer y trayéndome unas pantuflas cómodas. No es que la tía no fuera atenta, sino que Frank no quería que muchos me vieran. Desde hace medio año cambió mucho su carácter, nadie entraba sin su permiso. Pregunté. Tía. ¿Dónde está Frank? En el invernadero abajo. Quiero verlo. La tía suavemente me dijo. El joven señor pidió que comas primero. Asentí con un ok. Poco después de terminar de comer, Frank regresó. Comí demasiado, dije, mirando de reojo a quien me ignoraba. El bebé me está pateando. Frank. ¿Sin interés? Fue al baño, el niño fue una sorpresa para él. No lo toma muy en serio. Me acosté en la cama y suspiré. Deberíamos habernos separado bien, desaparecer así no es aceptable. No decir nada. Pensar que no había futuro. Creer que Frank odiaría que me acercara por interés. Tomar dinero y largarme. La verdad. Solo quería ganar algo de dinero. Soy realista, no quería impedir que Frank encontrara a su destino. Y también fui egoísta. Tomé lo que pude y volví al distrito bajo. Aunque di algo.
Me quedé con una parte para vivir bien. Frank salió del baño. Se acostó. Y poco después me acerqué lentamente a su pecho. Luego me senté sobre él y le pregunté sonrojado. ¿Lo quieres? Frank frunció el ceño. Bájate. No es un animal, anoche estuvo enojado. Bueno. Un poco animal. Pero antes de hacerlo consultó al médico. Así que estaba bien. Tomé su mano y la puse sobre mi pecho. Amor. Te extraño mucho. Frank tragó saliva con fuerza. Me miró, aunque sigo delgado. Mi rostro está más sano estos días. Parezco mejor. Y eso le molestó. Porque esto debería estar siendo un tormento. Su mano presionó un poco y me empujó a un lado. Duerme bien. Y no me llames, amor. Me recosté y agarré su mano. Amor. Frank respiró hondo. Sorprendido.